Apreciados estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra última clase correspondiente a este semestre académico. Antes de iniciarla, les quiero manifestar la satisfacción que tuve el haber podido contar con tan selecto grupo de estudiantes. Espero que en el transcurso de los periplos académicos que les queda por finalizar tengan éxito y puedan culminar sus aspiraciones conforme ustedes lo tienen concebido y pensado. Muy bien. También quiero comentarles de que el día de mañana, Dios mediante, les estaré haciendo llegar el tema sobre el cual van a desarrollar ustedes lo correspondiente al 30%, es decir, el trabajo independiente. Es un tema de investigación que se los enviaré, se los haré llegar el día de mañana para que con suficiente tiempo ustedes lo trabajen, investiguen, busquen y lo presenten de acuerdo a algunas recomendaciones que yo ya les he hecho. Tengan en cuenta que estos trabajos deben presentarse mínimo con las normas de Contec y sobre todo procurar presentarlos de una manera en cuanto a contenido lo más óptima posible. Muy bien, también les quería decir que nuestro parcial será la semana entrante en las horas de clase común y corriente. Les quiero de antemano pedir el favor de que ese día sí estén todos a la hora de clase, 9 de la mañana, pendientes, para que escuchen lo que es el temario sobre el cual versará nuestro parcial, nuestro último parcial. Este último parcial no va a tener, en cuanto a las respuestas, al tiempo para responder, no va a tener el mismo plazo que tuvo el pasado, sino que va a ser mucho más breve. Será un término de 2 horas en las que ustedes deberán responderme las preguntas que se les hagan, el tema que se les imponga, y hacérmelo llegar, como les voy a indicar con posterioridad, al correo pertinente, para así culminar con todo lo exigido para este último parcial de nuestra programación académica con esta materia. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase, la última, como les dije, tocando un tema que yo había dejado iniciado desde la clase pasada, y es el referente al de las diferencias que existen entre jefe y líder. Yo no me voy en sus guías, ustedes las tienen ahí, van a encontrarlas absolutamente todas. No me voy a poner a explicarlas y a detallarlas cada una de ellas. Voy a hablar sobre algunas de las más importantes para que ustedes las tengan muy en cuenta. Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Qué diferencias existen entre el jefe y el líder? El jefe, por ejemplo, es una autoridad, es un privilegio de mando. ¿Por qué el jefe es un privilegio de mando? Porque él tiene esa facultad de ordenar emanada de una autoridad superior a él. Por eso decimos que es privilegio, porque a él le confirieron esa potestad, esa facultad, esa posibilidad
de tener a su cargo determinado número de personas. Es algo que se le ha asignado, ha sido asignado en cuanto al jefe. En cuanto al líder, el líder en lo atinente a la autoridad, para él eso es un privilegio de servicio. El líder piensa es en lo que puede hacer en favor de esa organización, en favor de esa comunidad y sobre todo, cuando decimos que es un privilegio de servicio, es porque él mismo a través de esos servicios que ha prestado a la comunidad se ha ganado el acatamiento y el respeto de la organización. Después tenemos, el jefe ordena. ¿Y cómo ordena? Diciendo, pues aquí mando yo. Yo soy el que mando aquí en esta oficina, aquí en esta empresa. En cambio, el líder es distinto. La respuesta del líder es, no aquí mando yo, aquí sirvo yo. Eso es lo que el líder respondería ante una inquietud en este sentido. En tercer lugar tenemos, el jefe empuja al grupo, presiona al grupo. En cambio, el líder va al frente del grupo comprometiéndose con sus acciones. El jefe ordena, vayan ustedes, háganme el favor, vamos, adelante. Pero él no marcha al frente. Muchas veces dicen, vamos, pero vamos son los demás que tienen que ir. Él se queda esperando a ver qué resultado le presentan. En cambio, el líder siempre va al frente de la organización comprometiéndose con las acciones que tengan que realizarse. El jefe, no se les olvide, ya se los había dicho en el primer puntico que tocamos hoy, el jefe existe por la autoridad. A él le encargan el que esté al frente de una sección de la organización o de determinado grupo. En cambio, el líder está ahí no por la autoridad, está como líder por la buena voluntad de quienes, de las personas que conforman la organización, porque él se ha ganado eso con su manera de ser, con su carisma, con su talante, con su colaboración, etcétera, etcétera. Ahora, otro punto. El jefe necesita imponerse ante los demás con argumentos extensos. El líder se impone ante los demás con ejemplos entrañables, es decir, con ejemplos cordiales, con ejemplos amistosos, con ejemplos comprensivos, etcétera. Es en ese aspecto la gran diferencia. El jefe, otro punto. El jefe, por lo general, en muchas personas, el jefe inspira miedo, inspira temor. Al jefe se le sonríe de frente, pero se le critica de espaldas. En cambio, el líder inspira confianza. El líder da poder a la gente, a su gente, para que entablen conversaciones con él, para que le pregunten, para que lo interroguen, para que éste los aconseje, etcétera. El líder los entusiasma y cuando el líder está presente, fortalece al grupo, le da ánimos al grupo. Otro punto importante, dice que si temes a tu superior, ese superior es jefe. Si lo amas, es líder. Repito, si temes a tu superior, el jefe. Si lo amas, el líder. Eso en lo que tiene que ver con lo atinente a estos aspectos. Hay otra serie de diferencias que ahí están, se las dejo para que ustedes la lean, para que ustedes las observen, las mediten, las pongan en práctica en el sentido
de sus experiencias posteriores laborales en las empresas o individualmente o en cualquier organización a la que ustedes pertenezcan. Muy bien, pasemos entonces, culminada esta partecita de las diferencias entre jefe y líder, pasemos a continuación al segundo tema que el día de hoy nos tiene en esta clase. Y ese tema es uno muy importante, perdón un momentico. Es muy importante y se denomina el de conflicto en las organizaciones. Nosotros ya vimos, cuando iniciamos esta temática, creo que fue en la clase pasada, cuando yo les mencioné a ustedes lo que era la organización, la definición de organización. Pues bien, hoy vamos a ver que también ya vimos lo que era la definición de conflicto. Vamos a trabajar sobre lo que ella, a grosso modo, lo que es el conflicto. ¿Qué es una organización? Bueno, una organización es un sistema social que tiene unos límites relativamente definidos, que creada deliberadamente la organización y con carácter permanente para el logro de unos objetivos. Esta organización combina recursos humanos y de carácter material, y cuya esencia es la división del trabajo, es decir, hay varias áreas a las cuales se dedica esta organización y está debidamente coordinada e implica unos procesos internos organizativos y debe tener una cultura específica. Eso es una de las definiciones de organización. Ya al inicio, reitero y repito, de esta temática, ya habíamos dado la definición de organización de acuerdo a otros tratadistas. Muy bien. En toda organización siempre se presentan divergencias. Siempre se presentan diferencias, es decir, siempre existen los conflictos, siempre. El conflicto organizativo, no se les olvide, es un desacuerdo entre dos o más miembros de una organización, de una empresa, debido al hecho de que ellos tienen que compartir los mismos recursos, deben compartir más o menos los mismos ideales o pensamientos para sacar adelante la empresa, pero en todo esto siempre se presentan diferencias o criterios distintos de opinión de cómo se deben manejar o cómo se deben llevar las cosas. En esta situación de conflicto, lo más importante es el saber manejar bien este conflicto y el avisorar los resultados para que estos no vayan a ser más perjudiciales que los motivos que inicialmente habían dado nacimiento a ese conflicto. Entonces, hay que asumir y tener una serie de actitudes ante este conflicto, ante cualquier conflicto que se presente en una organización, teniendo en cuenta que el conflicto es inherente a la vida de toda organización y a la vida de todo individuo. Tenemos también que tener en cuenta de que tenemos que estar también preparados para asumirlos, para solucionarlos y sacar de ellos las mejores experiencias
para que lo que con posterioridad se nos venga sea mucho mejor de lo que anteriormente teníamos. Ahora, en cuanto a actitudes ante el conflicto, existen diversas posiciones ante el conflicto organizativo de los grupos. Y estas han venido con el transcurso de los años evolucionando, tomando una importancia significativa, puesto que la organización ya hace un tiempo atrás importante es considerada dentro de los conglomerados sociales como quizás la más importante en lo que tiene que ver con el funcionamiento de una nación, de un Estado. Las organizaciones son vitales para la existencia de cualquier país. Por eso decimos que estas actitudes ante los conflictos organizativos son fundamentales para que las organizaciones tengan un buen destino y un buen decurso. Muy bien. Hay diferentes tipos de conflicto. Un conflicto puede afectar de tal forma a una organización que le puede suponer a esta la muerte, la extinción, la desaparición. No todos los conflictos tienen la misma importancia. Unos tienen más importancia que otros. Y reitero, lo grave en una organización sería que no existieran los conflictos. Incluso dentro de sociedades, porque no podríamos denominarla precisamente como organización, pero dentro de algunos tipos de sociedades, no, por ejemplo, nomás con la sociedad de carácter matrimonial, matrimonio, donde no exista conflicto en el matrimonio, es porque algo está de verdad en el fondo fallando y gravemente, porque hay un refrán que dice que de las aguas mansas líbrame, Señor, que de las aguas bravas me libro yo. Esa quietud que aparentan tener algunas organizaciones, algunas sociedades, total, esa inercia, como cuando ve uno un lago quieto, tranquilo, con oleaje de ninguna clase, sin oleaje de ninguna clase. Ténganle miedo a esas aguas, porque internamente, en esos lagos, en esas aguas, en donde se encuentran la parte peligrosa de las mismas, los remolinos que absorben lo que en superficie esté. Lo mismo pasa con los conflictos en organizaciones. Esa quietud, esa transparencia a veces ficticia, esa tranquilidad que muchas organizaciones muestran, no hay por qué confiarse absolutamente tanto en eso, porque por dentro incubado está un problema mucho más grave. Por eso decimos que los conflictos son positivos para las organizaciones, porque sacan a flote algunos problemas que no habían surgido y que hace rato merecían haberse abocado para darle solución para que la organización funcionara mucho mejor. Entonces, decimos que al tener los conflictos el potencial de mejorar a la organización, pues en la manera en cómo se maneja la solución de este conflicto, dependiendo de eso también puede causarse el deterioro de la misma. De manera que por eso es importantísimo, primero, tener en cuenta qué tipo de conflicto es el que la afecta y segundo, cómo lo vamos a solucionar. Entonces, además del impacto que el conflicto ocasiona dentro de la organización,
O sea, ese impacto, esa organización, ese conflicto puede ser funcional o puede ser disfuncional. Nosotros distinguimos, cuando digo nosotros, es lo que es la parte doctrinal actualizada en materia de conflictos. Distinguimos diversos tipos de conflicto según el ámbito en el cual están situados. Vamos a verlo rápidamente. Primero, el conflicto intraindividual. Cuando nosotros decimos conflicto intraindividual, estamos hablando de algo dentro de cada uno de nosotros. Este conflicto ocurre cuando una persona persigue objetivos, un miembro de la organización, diferentes, divergentes con los de la organización, o no sabe qué trabajo debe realizar dentro de la misma organización, o cuando la persona debe hacer más cosas de las que es capaz de realizar. Con frecuencia este tipo de conflicto influye en la manera en que el individuo responde a otros tipos de ¿qué? De conflicto de carácter organizativo. Este es el conflicto intraindividual. El mismo nombre nos está dando a entender que sucede, que se da dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada persona que hace parte de la organización. Tenemos después el conflicto interindividual, que es el conflicto entre individuos. ¿De qué? De la misma organización, y que se debe a diferencias de carácter personal, de carácter organizacional, o que también pueden provenir de presiones externas, referentes a los roles, referentes a los trabajos que cada uno de ellos desempeña y realiza dentro de la organización. Tenemos después el conflicto intragrupal. Este conflicto intragrupal es el conflicto entre individuos y grupos. Frecuentemente se relaciona con la manera en que las personas afrontan las presiones de conformidad que les imponen sus grupos de trabajo. Intragrupal quiere decir que es el conflicto dentro de la organización. Es el conflicto entre personas y grupos dentro de la organización. Ustedes lo saben muy bien que en toda organización, por lo general, existen lo que uno denomina comúnmente con el nombre de roscas. Cada quien hace sus grupos. Lo mismo pasa aquí entre nosotros, ustedes en las aulas universitarias. Tienen sus parceros de confianza, tienen sus llaverías. Y eso pasa en las organizaciones también, entre grupos que se conforman dentro de la misma organización, y esto también trae, en algunos aspectos, no necesariamente siempre, trae la posibilidad de que se presenten conflictos a ese nivel. Es importante, desde luego, solucionarlos por el bien de la misma organización. Viene después el conflicto intergrupal. El anterior es intragrupal, entre individuos de la misma organización que se relacionan entre ellos. Y el intergrupal es entre grupos, ya no entre las personas. Repito, hay que diferenciar. Mire, el anterior era intragrupal, es decir, el conflicto que se presenta entre los miembros que hacen parte de determinados grupos. ¿Sí me entienden? Cada grupo está conformado pluralmente. Me vuelvo al anterior. Y dentro de los miembros de ese grupo hay problemas, se pueden presentar conflictos. A eso se refiere el intragrupal. Y el intergrupal, es entre grupos homogéneos dentro de la misma organización y proviene de diferentes perspectivas, posiciones que tienen respecto a determinadas situaciones de la empresa.
el conflicto intergrupal. Inter es entre y grupal entre grupos. Entre grupos, muy bien. Viene después el conflicto intraorganizativo. Todos los conflictos que hasta el momento hemos mencionado y hemos visto tienen en un sentido amplio esta naturaleza, es decir, que son ocasionados por cuestiones de carácter organizativo, todos, necesariamente. En sentido estricto, nos referimos a los conflictos que se ocasionan cuando la configuración organizativa presenta debilidades, es decir, cuando hay fallas en la estructura de la misma organización. Se presenta el conflicto intraorganizativo. Y tenemos posteriormente el conflicto interorganizativo. Este conflicto es aquel que se da entre organizaciones de diferentes jurisdicciones, es decir, entre empresas diferentes ubicadas en diferentes puntos y sitios, y recibe el nombre de interorganizativo. Cada quien está a través de la competencia, cada organización, buscando su supremacía, buscando su primacía, su bienestar de carácter financiero, económico y social. Y en eso están todas, y eso da lugar a que se presenten conflictos entre ellas, entre diferentes organizaciones, en diferentes situaciones y en diferentes sitios, entornos. Muy bien, tenemos después los que son, que los mencionamos desde el comienzo, los conceptos de conflicto funcional y conflicto disfuncional. ¿Cuál es el conflicto funcional? Es una confrontación, el conflicto funcional es una confrontación entre grupos que resulta positiva. ¿Para qué? Para el rendimiento de la organización. Se puede presentar ese conflicto entre dos departamentos de la misma organización, el departamento de contabilidad con el departamento de personal, por ejemplo. Pueden tener divergencias, pueden tener cuestionamientos, pueden tener en algún momento determinadas desavenencias, y esto es positivo para el rendimiento de la organización cuando se abocan y cuando se solucionan como se debe ser. Muy bien, tenemos después el conflicto disfuncional. Este conflicto es cualquier confrontación o interacción entre grupos de la organización que perjudica a la misma o que impide que ésta alcance sus objetivos. No se les olvide. Por eso se llama disfuncional, es decir, disrumpe, interrumpe, lesiona, perjudica la normal marcha y la tranquilidad de la organización. Entonces tenemos, como resumen de esta partecita última, que el conflicto funcional es una confrontación entre grupos de la misma organización que resulta positiva ¿para qué? Para el rendimiento de esa organización, de ese ente. En cambio, el conflicto disfuncional es una confrontación, cualquier confrontación o interacción que se da entre grupos que perjudica a la organización o impide que ésta alcance los objetivos. La dirección siempre tiene que tratar de eliminar
esta última cuestión que estamos tratando, los conflictos de este tipo. Un conflicto beneficioso se torna a menudo perjudicial, teniendo en cuenta la forma, ya se lo había dicho, cómo se desenvuelve y se desarrolla este conflicto y cómo trata de resolverse. Muy bien, eso es lo atinente a lo que tiene que ver con esta temática de los conflictos y la solución de los mismos. Siempre ténganlo presente, es mucho mejor un regular acuerdo que un excelente pleito. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Cuando esas soluciones de conflictos implican el que para llegar a solucionarlos se tenga que menoscabar y se tenga que sacrificar la propia existencia jurídica de la organización, no es una buena solución en cuanto tiene que ver con el arreglo de conflictos. Un mal arreglo en una organización referente a algunos conflictos, lo que produce con posterioridad, ojo con lo que les estoy diciendo, es la supervivencia incubada de los problemas que tenía el conflicto inicial y que se van a explotar de una manera todavía mucho más grave en el futuro inmediato o a largo plazo. Todo arreglo, todo acuerdo, toda conciliación que se haga para tratar de solucionar los diferentes tipos de conflicto debe conllevar el que siempre las partes en conflicto cedan desde luego, pero que tengan en cuenta a todas aquellas partes que de pronto no están ahí presentes, para que sus ideas, para que sus aportes, sus pensamientos, sus preocupaciones sean tenidas en cuenta en el momento de la solución de los mismos. No se les olvide. Muy bien, vamos entonces a continuación a enfocarnos en otro tipo y en otra clase de tema dentro de esta materia que nos correspondió en este semestre. Y este es el de la autoridad. Importantísimo. ¿Qué es la autoridad? La autoridad proviene del latín autoritas. Autoridad es la potestad, es el poder, es la legitimidad o la facultad que una persona tiene para dar órdenes. Por lo general, la autoridad se refiere a aquellas personas que gobiernan o que ejercen el mando. Autoridad, también se los había dicho con anterioridad, es el prestigio que una persona tiene, una persona que haya ganado esto a través de los testimonios de su vida particular o de su vida pública, y adquiere ese prestigio que se le denomina autoridad ante los miembros de sus congregaciones. Los funcionarios estatales tienen la facultad de mandar, de ordenar, y deben ser acatadas sus órdenes, siempre que actúen con respeto a las leyes y a las normas vigentes. Por eso decimos que la autoridad podría entenderse como una forma también de dominación, ya que ésta debe siempre exigir. La autoridad, el que exige mando, y el que quien detenta la autoridad pero no mande, está perdido. Está perdido porque entonces esa organización, ese conglomerado, ese colectivo social sobre el que él
tiene el deber de ejercer esa autoridad, si no lo hace, se desborda y entonces no hay nada que hacer. El origen de la autoridad. Hombre, tendríamos que retroceder en el tiempo para nosotros tener una idea del origen de este término, de esta palabra tan importante. Las necesidades de la supervivencia de los pueblos antiguos los obligaron del ser humano, los obligaron a establecer unas reglas de juego que les permitiera afrontar con éxito los diversos problemas que se les presentaban dentro de sus organizaciones y dentro de sus conglomerados. Y no solamente dentro de ellos, sino frente a otros conglomerados, frente a otras organizaciones tribales de personas. Tuvimos la existencia en lo que fue el estadio primitivo del salvajismo o del comunismo primitivo, de hordas, de clanes, de tribus, de la gente, de diferentes conformaciones de seres humanos que se dieron sus propias autoridades en su momento determinado, que no es en este el momento para mencionarlas, salvo algunas referencias ligeras, pero de ahí provienen absolutamente todo lo que hoy en día nosotros concebimos como la autoridad actual, moderna, contemporánea. Hay un libro del señor Federico Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en el que vemos con bastante propiedad todo lo referente a la evolución y al desarrollo de esto que nosotros llamamos autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros claro y concreto? La autoridad la ejerce una persona ¿sobre qué? Sobre un conglomerado social, es decir, la ejerce sobre unos subordinados, porque alguien que tiene autoridad manda, y los que están a cargo de esa autoridad obedecen, acatan, o sea, son subordinados. Así como en derecho laboral hablábamos en el contrato de trabajo de la subordinación jurídica, aquí no hay subordinación jurídica, sino subordinación de carácter social y jurídica también, porque las leyes y quien detenta la autoridad ejerce esa facultad, hay que cumplirlas, debe hacerlas cumplir, y uno tiene la obligación de acatarlas, de respetarlas, etcétera. Muy bien. Entonces, en primer término, los subordinados deberán ser capaces de entender la comunicación, ¿no? Estos son requisitos que tienen que ver con la autoridad respecto a la aceptación que ésta tenga por parte de los subordinados. Entonces, primero, los subordinados deberán ser capaces ¿de qué? De entender la comunicación que les están dando. Segundo, el subordinado tiene que tener muy claro que lo que se le pide no es inconsistente con los propósitos generales de la organización. Es decir, no le están pidiendo absolutamente nada que vaya en contravía incluso de la misma organización, que la perjudique y que la lesione. Tercero, el subordinado debe tener claro que lo que se le pide es compatible ¿con qué? Con los principios éticos y morales. Las peticiones de carácter inmoral, antiéticas, no tiene por qué acatarlas el subordinado, no tiene por qué cumplirlas, puesto que van en contravía de postulados de carácter legal. Cuarto, el subordinado tiene que tener también la capacidad profesional, física y mental para cumplir lo que le están solicitando como orden, es decir, para cumplir lo que determine un mando superior. Una demanda fuera de contexto, pues es imposible acatarla y obedecerla. Una autoridad no le puede ordenar a un paralítico que emprende una carrera de 100 o 200 metros.
bajo castigo posterior. No, reitero, tiene que tener esa persona, el subordinado, la capacidad profesional, física y mental para cumplir lo que él está en un momento determinado ordenando o disponiendo. Hay tipos de autoridad. Ya dijimos que la autoridad es la facultad de que esté investida una persona. ¿Dentro de qué? Dentro de una organización cualquiera. Del Estado colombiano es una organización. ¿Para qué esa facultad? Para dar órdenes y para exigir que se cumplan por parte de sus subordinados, por parte de los miembros de la organización, y que se cumplan para la realización de unas determinadas acciones que van en beneficio de esa misma organización. La autoridad también es el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. Si esto no se da como lo estoy diciendo, no existe autoridad. Es un mamarracho de autoridad. Es una figura cómica de autoridad. Quien ejerce el mando quien ejerce el poder, debe ejercer la autoridad que emana de ese mismo poder. Debe hacerse respetar. Porque si no, pues no habría nada que hacer dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son los elementos más importantes de este concepto que estamos tratando de autoridad? Primero, mando, es decir, el ejercicio de la autoridad. Segundo, delegación. Delegar es adscribirle a otra persona, es darle a otra persona la facultad para que ejerza autoridad en determinadas situaciones y cuestiones. Entonces, delegación es importantísima, que es la concesión de autoridad y responsabilidad por parte de un superior hacia un subalterno, hacia un subordinado. Tengan en cuenta algo. En materia de responsabilidad y de autoridad, dependiendo de quién se trate, desde luego, la persona que de pronto está acometiendo determinada conducta, fundamentado en una autoridad delegada, debe responder, pero también responde, ojo, quien le confirió esa responsabilidad, porque la responsabilidad no se transmite y no, como le dijera yo, a ella no se renuncia definitivamente por el hecho de que yo delegue en algún subalterno la acometida de algunas situaciones o de algunas realizaciones de actos que tengan que ver con la misma organización. Por eso decimos que como elementos, primero el mando, después tenemos la delegación, que hace referencia a eso que les estoy comentando, la concesión de autoridad y de responsabilidad por parte de un superior hacia un subalterno, pero sin que pierda el que la está concediendo él también su responsabilidad. Ahora, tipos de autoridad. Primer tipo de autoridad es un tipo formal de autoridad. Este tipo formal de autoridad tiene una subclasificación. Primero, ¿qué es el tipo formal de autoridad? El tipo formal de autoridad es cuando ésta es conferida ¿por qué? Por la organización. Pues llama formal. Guarda parámetros, guarda lineamientos. Es como cuando a uno le invitan a un matrimonio. Yo les daba ese ejemplo a algunos en clase presencial. Y en la tarjeta dice traje formal. Eso significa que yo no puedo llegar a ese matrimonio con jean o en tenis o con pantaloneta, no, corbata y saco. Lo mismo acá, cuando la autoridad es conferida por la misma organización, es decir, proviene de una cuestión seria y es la que emana, la que procede de un superior para ser ejercida por otras personas. Esta autoridad formal puede ser, primer término, puede ser lineal, que significa
que es ejercida por un jefe sobre una persona o un grupo de personas. Por ejemplo, cuando un jefe de departamento en una organización tiene facultad de mandar sobre los miembros de esa misma sección o dependencia de la organización. Se denomina lineal. Repito, cuando es ejercida por un jefe sobre una persona o sobre un grupo de personas dentro de la misma organización. Se denominaría lineal. Viene después lo que es la autoridad funcional, que es aquella que es ejercida por uno o varios jefes sobre funciones distintas. En una empresa, una organización grande, existe director de mantenimiento, existe director de personal, existe director de planta, y ellos, estos tres que he mencionado, ejercen autoridad sobre distintas personas de la organización que están cumpliendo unas funciones diferentes de pronto a las que le corresponden dentro de la misma sección, pero que tienen que ver con aspectos que tocan a estos jefes que pertenecen a otras secciones de la organización. Esa es la autoridad que tendría, por ejemplo, también el administrador de un supermercado, que tiene una autoridad sobre todos los empleados del supermercado, pero cada uno de ellos tiene una función distinta en el supermercado, pero él la ejerce. De manera que esta es la autoridad funcional. Después, en segundo lugar, repito entonces para que lo tengan ustedes bien en cuenta, primero, los tipos de autoridad son formal, técnica o staff y personal. La formal se subdivide en lineal y en funcional, que acabo de explicar. La técnica o staff nace de los conocimientos especializados de quien la posee, de la persona. Hay personal que dentro de la organización adquiere autoridad por el conocimiento que tiene sobre algunas áreas profundamente importantes para la organización. Y esta persona desempeña eso, puedo llamar técnica o staff. En último lugar tenemos la autoridad personal, tipo de autoridad personal. Como el nombre nos lo dice, se origina en la personalidad del individuo. Es cuando la autoridad es delegada progresivamente en terceros, ya sea por la especialización de los mismos o por los recursos con que cuentan. Es decir, cuando se van nombrando supervisores, cuando se nombran de pronto veedores en tal parte de la empresa, de la organización, teniendo en cuenta la capacidad de mando, teniendo en cuenta lo que ha sido la trayectoria en cuanto a resultados dentro de la organización de esa persona, en fin, reitero, teniendo en cuenta a esos individuos, se les delega este tipo de autoridad en las organizaciones. Ahora, importancia de la autoridad en la sociedad. Dios mío, sobraría reiterarlo. Fundamental, fundamental. La vida en sociedad depende de la autoridad, de la capacidad para establecer relaciones de autoridad. Está esa capacidad en la base de nuestras comunidades. Y eso viene desde la familia, en donde se nos debe inculcar lo referente a dos palabritas: acatar la autoridad de nuestros padres y obedecer lo que tiene que ver
con las directrices que ellos nos tracen en el decurso de nuestras vidas. Eso nosotros posteriormente lo aplicaremos en el conglomerado social en el que habitamos, y tenemos que ser conscientes de que hacemos parte de algo que tiene en su cabeza a unas personas que tienen la responsabilidad de dirigirnos, de trazarnos pautas y caminos sobre los cuales como conglomerados sociales debemos comportarnos, y nosotros obedecer y acatar esos lineamientos que se denominan autoridad. Ahora, hay dos conceptos de autoridad que es también importantes para tener en cuenta: la autoridad formal y la autoridad informal. La autoridad formal está acompañada de los diversos poderes que tiene el cargo y el mandato. Repito, es muy difícil para un alcalde de un municipio el ejercer con propiedad el cargo de alcalde cuando ese municipio, ese territorio es un territorio que tiene problemas de orden público, si no cuenta con fuerzas de policía, por ejemplo, que le ayuden a qué, porque es que parte de la autoridad, ojo, con esto, está en la fuerza coercitiva, en el poder que tiene el Estado, es decir, en el empleo de la fuerza legítima por parte del Estado a través de la policía, del ejército, que son los elementos creados también por la misma ley para que esta autoridad pueda llevar a cabo sus programas siempre y cuando no estén por encima de las mismas disposiciones de la Constitución y de la ley. Entonces, y lo mismo en la empresa, siempre y cuando no estén por encima de las disposiciones de la empresa, esta autoridad formal debe estar acompañada por los poderes del cargo, que debe tener las facilidades para poderlo ejercer, privadas o públicas. Y la autoridad informal depende de la confianza y que se le dé a esa persona, y otorga el poder de influir en la actitud y la conducta sin obligación. Esto es una autoridad que se le entrega y se le da a ciertas personas, en las cuales quien ejerce la suprema jefatura confía plenamente por lo que desde hace años atrás ha tenido con él la experiencia de compartir muchas cuestiones de carácter organizacional, y confía en él, pues le delega ese tipo de autoridad informal. La confianza depende de ser predecible en aptitud y los valores que uno mantiene. Es decir, uno no le puede brindar confianza a todo el mundo. Uno le brinda confianza a una persona que uno en el fondo sepa que uno puede confiar, porque la ha conocido, porque ha tratado con ella, porque le conoce sus valores, le conoce sus principios. Entonces, por eso es que se refiere esta autoridad informal a ese tipo de personas. El ejercicio de la autoridad, ya para casi finalizar, puede ser definido como la dinámica de hacerse cargo de una situación. El ejercicio es practicarla, repito, la dinámica de hacerse cargo de una situación ejerciendo la función social de autoridad. ¿Y cuál es la función social de autoridad? Mucho ojo con esto último. La primera, de dar dirección, dirigir, señalar, orientar. La primera. Segundo, orientar roles, estatus y posición. ¿Qué será esto? Orientar roles, ¿qué es? Indicarles los trabajos que cada miembro de la organización, los deberes, las funciones que debe cumplir. Estatus,
¿A nivel de qué posición va a cumplir con esto que yo le estoy diciendo? Y posición, ¿qué cargo va a ejercer? No necesariamente el estatus, porque puede ser tener un estatus en ese mismo nivel de la organización sin que tenga una posición definida. Entonces, repito, orientar roles, estatus y posición. Tercero, establecer y mantener normas. La autoridad, desde luego, tiene que determinar las normas a través de leyes, a través de decretos, a través de resoluciones, a través de oficios, de comunicados, de lo que sea, pero debe establecer normas. Y eso que establezca debe hacerlo cumplir y hacer que se cumpla, hacer que se respete. Cuarto, controlar conflictos internos y generar cohesión, ya lo vimos. A como dé lugar hay que tratar de solucionar los conflictos que se presenten. Es muy difícil evitar que se presenten, es muy difícil, pero debes controlarlos. Y cuando se controlen, que esa controlada genere unidad, fortaleza, cohesión, no división, no división. Y quinto y último, dar protección al grupo de amenazas externas. Sí, claro, es fundamental este último concepto, es fundamental puesto que quien ejerce la autoridad debe velar por el bienestar de sus congregados, debe estar presto para tratar de solucionar los problemas que se le presenten. Es una especie de padre de familia responsable para evitar que cuestiones que provengan de otro lado le hagan daño a esa organización. Muy bien, apreciados estudiantes, hemos llegado al final de lo que es nuestro programa de liderazgo personal, social y empresarial. Yo les agradezco mucho la atención que me prestaron, les deseo muchos éxitos en el futuro de su vida estudiantil, personal, familiar, y también les pido excusas si en algo me equivoqué, seguramente sí, como humano que soy. Y lo único que les quiero decir es, sean responsables, tengan sentido de pertenencia, no solamente por la institución, por su país, sino también por sus propias vidas, para que ustedes de ellas saquen lo mejor, para que tengan un futuro exitoso. Estudien y quizás, si Dios lo permite, nos veremos en otra oportunidad. Muy buenos días, que estén muy bien.